Abrir nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en el libro de Primero de Reyes. Vamos a leer un versículo solamente del capítulo 22, versículo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. La palabra de Dios dice: y Micaías respondió: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame a predicarla como ella es en verdad. Señor, sabemos que hoy día se requiere tu palabra viva, eficaz, tu palabra que viene de tu boca, tu palabra que no volverá vacía, y por eso quiero que el día de hoy me uses para hablar tu palabra como es. Y Señor, habla a tu pueblo, habla también a las personas que no tienen conocimiento de tu palabra, que no te han recibido como el único Salvador. Señor, muéstrales que tu palabra es verdadera, muéstrales que tu palabra fue enviada para hablar al corazón, como una espada que penetra hasta partir el alma. Ayuda a mis hermanos y ayuda a la gente que se encuentra aquí congregada para que no hagan caso omiso de ella, que atiendan a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a todos. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué somos independientes? Quiero hablar de esto basándome en esta historia, que hay muchas más parecidas. En los tiempos del rey Acab hubo, hermano, muchos profetas. Muchos. La palabra de Dios nos dice que Jezabel, la esposa de Acab, que era una mujer que no era de la raza de él, sino que su papá era un rey de otra nación, y ella acostumbrada a adorar ídolos. El peligro de los cristianos por unirse en yugo desigual. Eso le pasó a Sansón también, que se enamoró de Dalila. Pero vemos aquí a Acab, que aprendió las costumbres de su mujer. En la mañana hablaba de que cómo la mujer, ¿verdad?, influye tanto en la vida del hombre, para bien o para mal. Vemos desde Eva, que fue engañada por la serpiente, y luego Adán fue engañado por ella, para que comieran del fruto que Dios les mandó que no comieran. Pero aquí vemos a Jezabel, una bruja, porque era bruja, era hechicera, dice la Escritura, que hizo que Acab dejara al Dios de Israel y que hiciera no la voluntad de Dios, sino la voluntad de ella. Y ella no amaba al pueblo de Dios. Acab pues se fue por el lado de su mujer. Vemos que había profetas que hablaban a favor de todo lo que hacía Acab, aunque fuera malo. Mire, al igual que en la política, hoy muchos se hacen llamar independientes. Voy a hablar de Micaías o Miqueas, pero no lo son. Aquí encontramos sentados a la mesa de Jezabel un montón de profetas. Tenían que predicar al gusto de ellos. Miqueas vivía aparte, pero sentados a la mesa de Jezabel había muchos. Tenían que hablar a favor de ellos, aunque fuera equivocadamente, aunque estuviera en contra de lo que Dios dijera. Por eso, cuando llegó, hermanos, el rey Josafat para pelear al lado del rey de Israel, Josafat era rey de Judá, estaba dividido el reino, y le dijo: está bien, voy a pelear al lado tuyo, pero ¿ya consultaste a los profetas de Dios? Ya, a todos. No falta alguno por ahí. Yo creo que Josafat ya sabía que había alguien que era verdaderamente independiente. Dijo: pues hay uno, pero ese siempre me profetiza mal, no me gusta. Y dijo: tráiganlo, vamos a preguntarle. Mandó por él. Todos, porque iba a ir a la guerra a Ramot de Galat, que él quería tomar posesión de ese lugar, porque dice: es nuestro. pero no sé si debo ir o debo quedarme, ¿qué va a suceder?
pues todos les decían que fuera porque iba a ganar, porque iba a pelear y que todo iba a salir bien. Josafat dijo, pues traiga a este siervo. Llegó Miqueas, ¿y qué cree que dice? Vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. ¿Y qué le dijo él? Te van a matar, te van a matar. Eso me recordó a aquel hombre que estaba muy enfermo gravemente, y el médico habló con la esposa, le dijo, señora, pues su marido se va a morir, si a menos que usted haga algo por él. Dele de comer a tiempo, dele un buen trato, apapáchelo, dele vida conyugal como se debe hacer, no le dé tantos problemas. Es la única forma que él puede vivir. Ya cuando entró con el enfermo le dice, viejita, ¿qué te dijo el doctor? Que te vas a morir, que te vas a morir, ¿verdad? Bueno, le digo esto porque muchos no quieren pagar un precio, y ahí en este caso es una broma, no es una cosa en serio, no estar pensando, ¿quién será? ¿Será el pastor? No, no me atribuye eso a mí. Lo que le quiero decir que cuando van a ver a Miqueas, le dijo la verdad, vas a ir a la guerra, dice, y te van a matar. Bueno, palabras parafraseadas. No le gustó, mas sin embargo creyó, porque se tuvo que disfrazar. Pero qué ingrato fue con su amigo Josafat. Tú vístete con la ropa real, yo me voy a disfrazar. Fíjese, si Josafat hubiera sido un poco más inteligente, él dice, bueno, me van a confundir contigo. Y fue lo que pasó. Cuando llegaron, vieron al que vestía de ropa real, dijo, ese es, y se fueron sobre él, nomás que, soy Josafat, no soy acá, soy... Y lo reconocieron, no, este no es acá. Ya después un hombre ahí a la aventura agarra una flecha, no sé por qué se nos escapó, pero Dios ya tenía planeado, dice que esa flecha llegó hasta donde estaba él y le atravesó, ¿verdad?, su cuerpo, y murió. Pero no es nuestro estudio, nuestro énfasis en esto. Quiero hablar, qué tremendo cuando un hombre como Miqueas vive para hablar lo que dice Dios. Hoy día hay muchas religiones, muchas iglesias que no hablan lo que Dios dice o lo que Dios pide que digamos. ¿Por qué? Porque hay muchos que se hacen llamar, igual que en la política, independientes, pero no lo son, hermano. Si lo fueran, no tuvieran temor de predicar contra el pecado, de predicar la palabra de Dios tal cual ella es. Se esfuerzan mucho, pero para agradar a los hombres, sacrificando la verdad para mantener la amistad y aceptación de cierto grupo de pastores e iglesias, que también se hacen llamar, por cierto, independientes. Ya no voy a hablar de las falsas religiones, que es una mafia, pero también dentro de las mejores iglesias hoy día hay buenos cristianos, como cuando, por ejemplo, Josafat amó al Señor, pero no se quitaron los altos todavía. Hay buenos pastores, hay buenas iglesias, pero todavía sacrifican a los demonios, algunos sin saber, otros sabiendo, pero por no perder el compañerismo con otros pastores y con otras iglesias, celebrando Navidad, celebrando el Día de las Madres, y no es bíblico eso. La Navidad no empezó a celebrarse hasta después del año 350 después de Cristo. ¿Quién cree que la instituyó? La Iglesia Católica. ¿Para qué? Para poner a Jesús a la par de Tamuz, de Osiris, de todos los dioses paganos, babilonios, griegos, romanos. Nuestro Señor no es cualquier Dios, Él es el único Dios. Por eso en los primeros siglos de la era cristiana nunca hubo tal celebración de Navidad, ni Día de las Madres, ni tantos días festivos, glorificando al hombre y no a Dios. Por eso muchos hombres hoy en día que se hacen llamar independientes no lo son. Veo yo con tristeza y veo que tienen buenos mensajes, buenos sermones sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la vida de llevarse bien con los demás, pero luego veo yo que pasa un pastor, pasa otro y se dan gloria unos con otros. Y como yo conozco muchos de ellos, pues veo que su vida no corresponde a lo que ellos enseñan. Mas sin embargo, entre ellos se dan gloria unos con otros porque están comprometidos
y supuestamente son independientes, pero no lo son. Independiente llamo yo como a Juan el Bautista, como a Miqueas, que preferían vivir fuera del entorno ahí. Mire, esto se presta como para que me entienda bien en la política qué sucede. Muchos hoy día, porque tienen que depender de otros y por eso tienen que sacrificar la verdad. En la religión es igual. ¿Qué es lo que hace? En los youtubers, en la política le dicen chayoteros a los periodistas que apoyan los malos gobiernos, las malas prácticas. En la religión es igual, chayoteros. Bueno, ya hablamos, ya empezamos a hablar de esto, de los acarreados con los camiones, ¿no? Ahora con los chayoteros. Por no perder el respaldo, el sostén económico de una iglesia, pues se adaptan a cualquier iglesia, y eso no queremos nosotros. Yo quiero decir, como dijo Miqueas: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Hermanos, ¿por qué somos independientes? Somos independientes porque solo queremos depender de Dios. La independencia verdadera debe ser completa. La verdad, dice Juan 8:32, nos hace ¿qué? Libres, libres, hermano, libres de las ataduras de filosofías humanas. Cristo también en Juan 8:36 dice, vamos a leerlo, Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. La gente, para ser libre, libre de las ataduras del pecado, libre de las ataduras de las doctrinas de hombres, libres de las filosofías humanas, libres de los amarres de la falsa religión, como los que tiene la Iglesia Católica. Son amarres, es brujería, es hechicería. Por eso es que sus parientes idólatras no quieren dejar la religión católica, porque es la hechicera, es la que está, hermanos, hechizando. Y tan sencillo que es para nosotros ver cómo la gente no alcanza a mirar todo lo que la religión falsa hace en sus vidas para mal. Desde que están pequeños los bautizan supuestamente, cosa antibíblica. En la Biblia nunca. Hay un predicador que estaba predicando, también conocido mío, que dice que Cristo no era católico. Dice, no es católico porque no bautizó niños. Y hablaba de todo lo que la Iglesia Católica hace, de bautizar niños, de confirmarlos, de ponerles la primera comunión, después de guiarlos con las misas y tanta tontería. Cristo nunca hizo tal cosa. Por eso, hermanos, tenemos que entender que hay religiones que vienen de la hechicería. En la mañana hablaba de las falsas traducciones de la Biblia. Vienen de hechiceros, de veras. Westcott y Hort, ellos eran ocultistas y hay documentación de esto. Por eso tenemos que entender por qué somos independientes nosotros, porque queremos depender solo de Dios. La independencia verdadera es completa, la verdad nos hace libres, Cristo nos hace verdaderamente libres de todo esto. Mire, cuando se llevó a cabo el acuerdo, el decreto para la independencia de México, en el famoso abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero, una independencia incompleta, porque nos independizamos de España, pero no del catolicismo. Qué tremendo ahí de la corrupción en la religión, al grado que el primer presidente de México no se llama Guadalupe Victoria, ese nombre se le puso. Le pusieron Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria pues por la victoria que se había obtenido con la independencia. Y de ahí para acá, hermano, un engaño completo con la Iglesia Católica. La única forma que la Iglesia Católica ha querido tener a los mexicanos es completamente tontos para poderlos manipular. Pero bueno, en fin, la independencia debe ser completa. Hermanos, todas las celebraciones falsas todavía son altos que tienen que ser quitados. Tenemos que quitar todo lo que no agrade a Dios, pero no se atreven los pastores, colegas míos, una gran mayoría, por cierto, no se atreven a hablar de esto, menos en público, menos en YouTube. ¿Por qué? Porque se van a echar, a mí no me interesa, porque yo no dependo de nadie de ellos.
Miqueas no dependía de ellos, Juan el Bautista tampoco, Elías tampoco. Por eso se atrevieron hasta retar a tantos profetas falsos. Y creo que tenemos que cambiar esa perspectiva. Iglesias completas, ahí dándose unos con otros la gloria. Hombres, aún en iglesias buenas como esta, hombres que todavía están corrompidos, que no dejan las malas amistades. He dicho que un burro busca otro burro para rascarse siempre. Un similar busca otro similar. Por eso cuando andamos en la verdad tenemos que hacerle frente a la verdad. Entonces, ¿por qué nosotros somos independientes? Porque queremos depender nada más de Dios, de su palabra, como es, en verdad. Mire, la independencia verdadera nos quita la mordaza para predicar la palabra de Dios tal cual es. Ahí 1 Tesalonicenses 2:13, vea lo que dice la Escritura. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Eficazmente, necesitamos que la palabra de Dios obre eficazmente. Eficaz significa que cumple su propósito, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, cumple su propósito. Pero ¿por qué no lo cumple en muchas ocasiones? ¿Por qué no hay convicción de pecado en muchos creyentes de este tiempo? Porque no se les predica la palabra pura como debe ser, preservada como debe ser, y por eso la gente sigue viviendo igual. Cree que es ir a la iglesia los domingos, ya está cumpliendo como si fuera misa. No, tenemos que tener convicción del Espíritu Santo, porque el Espíritu, hermano, fíjese lo que dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No se puede trabajar sin el Espíritu, tampoco sin la espada. Tiene que ir junto, de la mano. Pero cuando somos libres realmente, porque Cristo nos salvó, la independencia nos va a quitar esa mordaza. Somos independientes porque queremos predicar contra el pecado, tal como la Biblia nos pide. Pero ¿qué pasa si el que anda mal es mi amigo? ¿Por qué omitimos? El pecado lo vemos mal en otros, pero cuando está en uno, como que no lo queremos ver, ¿verdad? A eso muchos por eso se cuidan las espaldas. Hay pastores que sus hijos andan muy mal, y eso no lo dicen. Y hasta yo me sentiría incómodo predicar contra el pecado de los jóvenes si mis hijos como jóvenes anduvieran mal. No, yo no me sentiría digno de estar al frente. Porque si alguno no puede gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Pero muchos omiten esto porque no les conviene. Se cuidan unos con otros. Eso no es independencia. Eso es dependencia de hombres, pero no de Dios. Hay quienes se cuidan así porque según convenga a los intereses particulares o de grupos elitistas, y no debemos ver nosotros la vida cristiana como un estilo de vida, sino como la vida misma. En Juan 6:63 dice que las palabras que Cristo nos habló, espíritu son y vida son. Los falsos profetas comen de la mesa de Jezabel, no así los verdaderos como Micaías, o como los que huían de Jezabel, que un mayordomo de ellos les daba de comer agua y pan para que pudieran sobrevivir, pero tenían que huir como huyó Elías, pero no comían de la mesa de Jezabel. La independencia verdadera, hermano, no debe confundirse tampoco con el derecho de querer hacer lo que nos plazca. Hay muchos que dicen, bueno, pues voy a ser independiente para hacer. De aquí se nos ha ido gente. Hace poco vi un hombre, pero quiso hacer lo que él quiere. No, tampoco es eso, hermano. Queremos hacer la voluntad de Dios. Ahí en 1 Corintios 6:20 y 1 Corintios 7:23 dice que por precio fuimos comprados. Y dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Pero también dice: glorificad en vuestros cuerpos al Señor y en vuestro espíritu. Somos de Dios. El ser independientes nos compromete más. Nos compromete más para cumplirle a Dios. Y es una carga. Esa libertad que tenemos en Cristo no la debemos tomar como libertinaje, como Pablo dijo a los Gálatas. Gálatas 5:12. Que vuestra libertad, que no deben darle para ocasión para la carne, como lo hicieron en los tiempos de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No,
Vamos a hacer lo que le parece bien a Dios. Para eso es la libertad, para eso es la independencia, para que tengamos independencia de los hombres, para que nos podamos parar como Juan el Bautista y decirle al mismo rey Herodes: adúltero, no te es lícito traer la mujer de tu hermano. Para decirle a los romanos, a los soldados, que no violenten al pueblo, no violenten al pueblo, no violenten al pueblo, no extorsionen al pueblo. Para decirle a los publicanos y pecadores igual. Hablando de el gobierno civil y militar, yo recuerdo cuando nos toca ver soldados en el camino, nos paran y siempre, ¿cómo está? Y saludando con amabilidad, y cómo ellos respetan nuestra investidura. Somos pastores bautistas. Mucho gusto, oren por nosotros. Y qué respeto tienen a veces los que menos pensamos. Los que no tienen respeto quizás son algunos políticos, pero no todos. Hay políticos que sí. Hay políticos que ven que nosotros hacemos bien al pueblo. Decía un político, era un alcalde, un presidente municipal, donde yo predicaba en una cárcel en la frontera. Y yo le dije: agradezco mucho, señor presidente, que usted nos dé permiso para entrar, porque el director del penal no quería dejarnos entrar. Y dice: no, dijo, ¿cuál? El favor me lo hacen ustedes a mí. Nosotros no podemos ni a garrotazos calmar a la gente, y no sé qué les darán ustedes, pero he visto que con ustedes desde que entraron la gente se ha portado mejor. Y de hecho había presos ahí que se encargaban de arreglar el salón donde íbamos, lavaban, limpiaban, trapeaban, y muy atentos. Dijo: no sé qué les dan. Le dije: les damos la palabra de Dios, y la palabra no solo es para los presos, le dije, es para usted también. Cristo murió también por usted, y murió por todo. Dijo: sí. Y me dice: caray, oye, cálmate, Silvestre, por poco me convences. Le dije: me pareció muy, muy familiar esa frase. Se la dijo un rey al apóstol Pablo, el rey Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, ya cambiemos de tema. Yo no me detengo, yo lo voy a predicar a todos. Yo quiero que usted y yo entendamos eso. ¿Por qué somos independientes? Porque queremos depender de Dios. Porque muchos que se hacen llamar independientes no lo son, porque quieren agradar a los hombres, a los amigos, sacrifican la verdad por la amistad, la libertad. Y cuando nosotros somos realmente independientes, somos responsables directamente ante Dios. Hay un compromiso mayor. Hermanos, no es fácil, no es cómodo ser independiente, porque cuando hay una asociación se ayudan entre ellos. Cuando somos independientes tenemos que depender nada más de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos nosotros. Una conferencia misionera la patrocinamos. Hay un enfermo, nosotros mismos lo ayudamos. Hay necesidad, nosotros la solucionamos. Esa es la diferencia. Y aparte de ello, que podemos decidir ayudar también a otros. Decidir. Yo quiero terminar con esta poesía que habla de esto. Le llamo yo Bendita Soledad. Si no entendió nada del mensaje, quiero que entienda esto. Prefiero la soledad, pero con Cristo a mi lado, que vivir amordazado por predicar la verdad. Como Juan en el desierto comía langostas y miel, para poder serle fiel al que lo llamó. Por cierto, predicar contra el pecado es la principal función de aquel que tiene la unción que el Espíritu le ha dado. El poder espiritual no es para amigos hacer, tampoco para obtener mucha ayuda material. Esa bendita verdad del Espíritu es la espada, y al usarla, más que nada, nos llega la soledad. Cuesta ser independientes, pero bendito sea Dios por esta iglesia. Bendito sea Dios que podemos orar y Él nos escucha directamente. Hemos visto milagros después de 29 años aquí, que Dios nos ha ayudado, y no tenemos que recurrir a amigos mundanos ni cristianos a veces. Gracias a Dios por los hermanos que a veces, cuando hay necesidades, apoyan ciertas causas. Eso se agradece. Tampoco estamos cerrados. Igual cuando alguien cae en desgracia, lo ayudamos, como la inundación de Monterrey, o como acá en Chiapas, que hubo tornados, hemos apoyado. Y está bien, si algún día nosotros tuviéramos necesidad, no vamos a rechazar una ayuda sincera, pero de eso
a ser dependientes de los hombres, que Dios nos ayude. ¿Por qué somos independientes, verdaderamente independientes? Porque solo queremos depender de Dios, nada más por eso, depender de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que